¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Gonzalo Jonathan Puchu Guamaní. Soy estudiante de la Escuela de Ciencias Bíblicas. Para el curso de la profesora Juliana Gil Ortiz voy a exponer dos textos. Uno se titula Interpretación bíblica, raíces patriarcales y lecturas feministas. Y hay otra lectura que habla sobre la ideología de género en Colombia, ¿no? Eh, bueno, mm, vamos, vamos a empezar esta narración afirmando tajantemente, verídicamente, de que se usa la Biblia para legitimar y perpetuar sistemas patriarcales predominantes en la sociedad y en la iglesia cristiana. Es más, el uso político de la Biblia sigue presente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se bombardea Gaza o se bombardea Irán, los grupos más eh, fundamentalistas arrojan que eso está en la Biblia porque Israel es pueblo de Dios y como decir de que el evangélico le da carta blanca, ¿no? Eh, Frente a esta presencia eh, de la Biblia y su uso para deslegitimar a la mujer, eh, encuentro la primera pregunta, ¿no? Eh, que después la autora va a tratar de responder, ¿no? Se puede ser feminista y al mismo tiempo cristiana, ¿no? Pero aún así el texto afirma que las lecturas feministas ofrecen otros modelos interpretativos que constan en la liberación y en la despatriarcalización. Cristianas y feministas, ¿no? Eh, puede haber puede haber eso, ¿no? ¿Cómo pueden feministas continuar trabajando con la Biblia, un libro tan patriarcal? ¿Cómo puede la Biblia servir como fuente de espiritualidad para las mujeres feministas, ¿no? Eh, y, y es bien pertinente la pregunta. Y ¿saben por qué? Eh, es que en la Biblia, pese a ser un instrumento patriarcal, y ahora, por ejemplo, voy a adelantar algo de que convive y vive dentro de un sistema patriarcal eh, que oprime tanto a hombres y mujeres, eh, las ansias de buscar una espiritualidad más liberadora, y porque existen elementos liberadores que se tratan de ocultar, pero están presentes como una especie de resistencia, es porque se ha permitido, se ha dado cabida a que se pueda transformar en un feminismo cristiano, no haya un grupo muy reducido de mujeres feministas. También habrán de otras comunidades gays, transexuales que digan, encontramos elementos liberadores que pueden ayudar a una espiritualidad liberadora. O sea, es como decir, no todo está perdido en la Biblia. ¿No? Dan a entender eh, esto. Se remonta que todas las olas feministas, porque usted profesora sabe que existe las sufragistas, que es el primer movimiento casi más consolidado, se podría decir. La primera crítica feminista es a los contenidos sexistas de la Biblia y que se usa la Biblia contra las mujeres, ¿no? Eh, Respecto a lo que decía citando a varias teólogas feministas, la autora dice, la Biblia no es totalmente androcéntrica, sino también contiene algunos principios éticos absolutos y tradicionalmente feministas liberadoras, ¿no? O sea,
eso es citado por la Elizabeth Schuyler Fiorenza, ¿no? Uno de los autores principales de, de este texto. Entonces, estamos ante esto, ¿no? Eh, para es- eh, perdón, entonces volviendo a la cuestión de las de las primeras críticas feministas, porque la crítica feminista a la Biblia y al cristianismo se hace desde las primeras olas del feminismo, ¿no? El autor mostraba rápidamente que la crítica a las sufragistas se encontraba también en el uso de la Biblia, ¿no? En el uso de la Biblia. Entonces, ese era tal vez el contradebate eh, que se tenía. Miren, eh, para el siglo XIX, 1895, se da uso al... claro, el uso político de la Biblia en el cual eh, esas contraargumentaciones que se hacían contra los sufragistas era para decirle que la mujer pecadora, desobediente, no se somete a la iglesia, no se somete, como decir, ir por la tangente y atacarla, ¿no? Eh, la, la sufragista Stanton eh, escribe un libro que se llama The Woman's Bible, ¿no? Este Woman's Bible, ¿qué trata? Es el primer, se pudiera decir, el primer comentario, eh, es la primera crítica, ¿no? Dice, dice así, según ellas, la Biblia es usada como arma política contra la emancipación de las mujeres. La Biblia es un libro político, la Biblia es un libro patriarcal. Por esa razón, el trabajo de las mujeres en torno de una interpretación no patriarcal de la Biblia permanece pertinente y necesario, ¿no? O sea, eh, esa es la base, ¿no? O sea, no es una crítica que entierra la Biblia, que entierra el cristianismo, sino que da pie a que se piense y se diga, hay que ir eh, por esa reivindicación a esas autoras, esas matriarcas, en donde se encuentran esos elementos liberadores, ¿no? Hay silencios de las mujeres en la Biblia que Stanton quiere reivindicar, ¿no? Las lecturas feministas hacen una hermenéutica bíblica como una estrategia de lucha contra el patriarcado, ¿no? Ahora, hay un título interesante, ¿no? Que hace Kate Miller. Mire, el patriarcado tiene a Dios a su lado. El patriarcado tiene a Dios de su lado, ¿no? Es una traducción que puedo hacer desde el portugués, ¿no? Eh, ¿Y qué hará esta hermenéutica bíblica feminista? Va a ser, va, va, va a hacer categorías, va a tomar las categorías de género y eh, ¿qué términos utilizará? Utilizará el término patriarcado, utilizará el término quiriarquía o quiriocentrismo, clases de sierva de personas, género, colonialismo, ¿no? Por, por ejemplo,
El término patriarcado es trabajado por varias teólogas, Schofrom, Schulenberg, y es definido ante todo como un concepto de lucha y después como un vasto sistema de dominación, poder-dominio, poder y jerarquía que abraza todas formas de organización social preestatales como las sociedades segmentarias. A los estados como el Imperio Romano y a la época del aparecimiento del cristianismo y de otras estructuras del Estado y del poder, ¿no? Se usa el término de quiriarquía y quiriocentrismo, ¿no? Es entendido como un sistema correlacionado de dominación. En el quiriarquismo existe esa clase sierva de personas. La existencia de esa clase es mantenida a través de leyes, sistemas de educación político y religioso. Tal sistema se sustenta en la creencia de que hay miembros hay miembros de esta clase que son inferiores por naturaleza o por decreto divino y deben someterse a los individuos y grupos y que están a los del grupo de poder y que están destinados a servir, ¿no? Las estructuras y las relaciones que conforman los sistemas a partir de las interacciones con múltiples elementos como género, raza, clase y sus inscripciones discursivas y reproductivas y reproducciones ideológicas, ¿no? Otro elemento teórico conceptual de impacto será la categoría de género, ¿no? Entonces, todos esos elementos que hemos estado aprendiendo, y géneros y categorías que se van formando y se van prestando desde la misma teología, van a ir a nutrir el corpus teórico metodológico de la hermenéutica bíblica, ¿no? Lo patriarcal no solo está en los textos bíblicos, sino también en la interpretación bíblica. Y acá veremos una de las raíces, ¿no? de eso. El canon bíblico se formó con tintes patriarcales, de donde se sacó a la mujer de la memoria bíblica. Ujú. ¿No? En el Antiguo Testamento se formaron imágenes de un dios masculino, de un rey, de un señor, de un padre guerrero, eh, pero a su vez se va a ver, perdón, imágenes de Dios relacionados al poder masculino. Eso donde lo encontramos en Salmos 93:1, Isaías 64:8, Primera de Crónicas 29:11, Salmo 46:7, las narrativas de la creación sobre una visión de supremacía masculina y subordinación de la mujer en el orden de la creación. Entonces, eh, en Éxodo 3:6, Primera de Reyes 18:3-6, se ve a Yahvé representado como un dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y las matriarcas aparecen como una moldedura patriarcal de rivalidad, ¿no? Las mujeres son excluidas de los espacios sagrados del culto y del templo, y de sus cuerpos van sufriendo gradualmente exclusión legítima por las leyes sacerdotales. Y eso es donde se percibe en Números 5 del 11 al 31, Levítico 12, capítulo 12 y Levítico 15 en verso del 19 al 24, ¿no? Uno de los primeros métodos interpretativos va a usar Philip Stribal, que el método interpretativo usado por ella es una crítica retórica que se concentra en el movimiento del texto más de que en los factores históricos extrínsecos, ¿no? De ahí formas del texto bíblico demuestran un principio de despatriarcalización en la Biblia. La despatriarcalización no es una operación que el exégeta completa en el texto, es una hermenéutica operando dentro de la propia escritura, ¿no? Eh, entonces hay líneas narrativas patriarcales predominantes, pero puede haberse un principio de despatriarcalización.
Miren, inclusive aquí me generaba una pregunta cuando nos estábamos acercando al hilo de la madeja, que era ver que la canonización de los textos sagrados tiene esas luchas, ¿no? Entre cuestiones liberadoras y cuestiones patriarcales, ¿no? Me pregunto, ¿los textos apócrifos habrán sido menos misóginos? ¿No? Entonces, acá cito, am, bueno, acá doy espacio a una lectura. En la perspectiva de la crítica postcolonial del IPAM, la formación del canon religioso es claramente una cuestión de poder. En este juego de poder, muchos grupos dentro de la comunidad religiosa, tales como mujeres, pobres y personas marginales, no tuvieron poder de decisión. El canon fechado por un determinado grupo con una visión cultural y religiosa acabó por excluir otros grupos y otras manifestaciones culturales. Muy bien, y aquí por ejemplo tenemos otra herramienta, la hermenéutica de la sospecha como análisis instrumental permite una lectura crítica de la tradición patriarcal colonial del Antiguo Testamento. En relación al Nuevo Testamento hay un peso diferente porque se habla de un doble patriarcado, ¿no? En donde está el patriarcado del Imperio Romano y el patriarcado judío, es muy diferente, ¿no? Uno es más cívico y el otro incluye lo religioso y lo ideológico. Uh, entonces, además que textos liberadores se encuentran entre líneas y patriarcales se enfrentan en los textos neotestamentarios, mucho más que en los textos hebraicos. Hay más liberación, por así decirlo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero estos textos hay que leerlos entre líneas, ¿no? Ahora, yo entiendo de que si es que hay textos liberadores y si hay textos patriarcales es porque mm, hay una hay una pesada carga que tal vez la autora no ha querido ampliar más, ¿no? De que si la Biblia es un texto patriarcal reconocido, el contexto en donde se narra el mensajero, el mensaje, el contenido del mensaje, tiene un alto manifestación patriarcal, ¿no? Pero esos elementos liberadores eh, son el mensaje, ¿no? Las feministas creen que es, que es el mensaje de salvación, ¿no? La canonización del texto se debió entre la lucha de dos posiciones antagónicas por el liderazgo femenino, ¿no? La autora dice de que es mejor purgar el liderazgo femenino de la iglesia primitiva. Los elementos liberadores no tienen que ver con la perpetuación de la ideología patriarcal. Los padres de la iglesia se volvieron señores de la interpretación bíblica, en donde esta interpretación bíblica se convirtió en, mejor dicho, la Biblia se convirtió en una subordinada a la doctrina cristiana y muchas de sus enseñanzas perduran hasta hoy, en donde se ve a la mujer como maligna, usada por el diablo y fuente de toda maldad. El hombre tiene que tener cuidado, ¿no? En varias partes. Dice la patriarcalización gradual de las iglesias cristianas es responsable por la marginalización de las mujeres en, en funciones de liderazgo, promoviendo una viración de iglesia en la casa para una iglesia con casa patriarcal de Dios. Por ejemplo, un elemento liberador, profesor, está en Gálatas 36, perdón, 3:27, ¿no? Según estas lecturas, el texto
apunta para una memoria de proyecto igualitario del movimiento de Jesús que aparece como una línea tensión en la narrativa de la tendencia patriarcalizante, ¿no? En esa misma línea liberadora de esta memoria subversiva que actúa, que actúa la hermenéutica feminista diciendo la despatriarcalización de textos bíblicos, ¿no? Pero, pero, ¿qué es? ¿Qué pasa, no? Los padres de la iglesia se volvieron señores, estaba diciendo, ¿no? Y muestran que la mujer es vista como maligna, ¿no? El príncipe es durante el fenómeno de los padres de la iglesia se ve que el principio de cualquier interpretación de un texto bíblico desvía de se adapta a la tradición de la doctrina de la iglesia. La fuente de la iglesia no era fundamentalmente la Biblia, sino la lectura de la Biblia conforme a la tradición de la iglesia entendida como la interpretación realizada por personas autorizadas. La Biblia en cuanto a palabra revelada estaba sometida a las formulaciones doctrinales de la iglesia y lo que caracterizó la interpretación bíblica patrística la, interpre- la interpretación bíblica patrística medieval, ¿no? Pero ¿cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Y aquí, por ejemplo, yo creo que son las herejías. ¿Por qué creerle de una vez y acusar a medios padres de la iglesia como misóginos? ¿No? Por ejemplo, eh, cuando se entendía el caso que la mujer calle y que el hombre hable, yo escuché una interpretación mucho más sana y mucho más amena. Es porque, según esta interpretación, tal vez usted, profesora, lo ha escuchado, que decía que había otras religiones en donde la mujer hablaba, se cortaba el pelo, pero las mujeres que hablaban, que dirigían en estos cultos religiosos, tenían cierta relación a la prostitución. Algo así es la historia, ¿no? Entonces, que Pablo diga, no, que la mujer calle, que la mujer no se corta el pelo como varón, es una muestra de decir, ¿sabes qué? No tenemos que seguir los ritos de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Gálatas y demás. Podríamos, entonces, esa interpretación salva ese texto de Pablo. Hay partes de Pablo que no podrán ser salvadas. Pero también podríamos aplicar, doctora, profesora, eso a los padres de la iglesia. Es que las herejías en los momentos estaba en el pan de cada nuestro y tenía que ser parada, ¿no? La formación de la doctrina cristiana, sea, triste, involucró la derrota de ciertos cristianismos, la unificación de otros cristianismos ganadores, ¿no? Pero estaban en la lucha por defender lo que entendían como fuera el mensaje original, ¿no? La búsqueda de un mensaje original. Se podría dar la salvedad también con los padres de la iglesia. Miren, hay muchas preguntas, ¿no? La mujer está ligada al origen del mal y el pecado de las mujeres. Tertuliano de Cartago dice la mujer es la puerta del infierno, el, es el medio es el medio por donde el diablo tienta al hombre, ¿no? Eh, la mujer tiene un origen maligno, ¿no? Malignidad, dice, dicen otros. Oye, yo me pregunto, profesora, y la Mariología, ¿cómo, en el mundo católico, cómo habrá podido defenderse, ¿no? ¿Cómo podrá
haber enfrentado este problema, Agustín de Hipona dirá, a ver, el hombre es semejanza de Dios, la mujer es casi semejanza de Dios y podrá hacerlo si se junta con el hombre. Y con eso ya estamos llegando a la culminación de poder decir sí, la doctrina de la iglesia, ¿no? Hay una maldición, la maldición de Eva. Ujú. Me ha gustado este texto, profesora, ¿no? Por último, eh, la, la ideología de género, los grupos feministas llaman perspectiva de género, eh, se ha visto contrarrestada por un movimiento que ha movido al sector conservador a una movilización total, muy aguerrida, ¿no? Eh, Mientras que, bueno, yo creo que en todas las partes del Perú, doctora, porque eh, la paralización de la FARC, eh, la, la subida de la FARC al gobierno, al final todo se va mezclando, ¿no? La ideología de género responde a un carácter transnacional que ha penetrado en redes conservadoras y también ha forjado alianzas con el sector religioso, sea católico y evangélico. Con mis hijos no te metas en el Perú, eh, puede juntar a dos grupos totalmente antagónicos dentro de la cristiandad, que es el católico y es el evangélico. Marchas por la vida, ¿no? Existen grupos así. Eh, Ahora, la movilización se produce en Europa y se replica en América Latina, ¿no? Y creo que se mezcla con el progresismo, o sea, yo pensando el lado conservador dirá, el género se mezcla con el feminismo, se mezcla con el progresismo, con el ascenso de la izquierda, ¿no? Ahora, eh, la pregunta es, ¿por qué gana más terreno el, el conservadurismo y la movilización de las falsas verdades, la movilización contra los derechos de las minorías? Y pienso yo que puede ser más entendido por las posiciones hasta más radicales que han no, o el accionar que más el accionar más absurdo que ha pasado en otras partes, ¿no? Porque si vemos eh, los apóstoles de la nueva derecha, Laje y demás otros, ellos decían, miren, un una persona en Canadá y ponían ejemplos tan ridículos, algunos comprobados. Entonces esto apuntaba a que la población se repliegue. Y yo creo que debe haber una especie de también de autocrítica con un sector del feminismo totalmente intolerante, ¿no? Estábamos leyendo a Hobbes, a una doctora al inicio del curso que decía que hombres y mujeres tienen que luchar contra el sexismo, ¿no? Pero, por ejemplo, se veía en algunas marchas que no querían, en las marchas del 8M, 8 de marzo, no querían presencia masculina, ¿no? Entonces, una autocrítica al movimiento sería reconsiderar la, la,
la existencia de un feminismo muy radical. Bueno, eso es lo que puedo decir. Más hincapié le he dado a la primera lectura que me ha gustado totalmente. Muchas gracias, es todo por hoy.